Sí hay que ensayar, sí hay que experimentar, pero hay que fallar rápido y hay que aprender rápido. ¿Cómo haces eso? Estando guiado por tu producto, o sea, tú tienes que tener una mentalidad muy de producto y muy centrada en el cliente. ¿Estáis utilizando un framework agéntico para, de alguna forma, ya tener ciertas bases o lo estáis haciendo todo vosotros? Si tú tienes un caso de uso, una serie de casos de usos como los nuestros, críticos, y a la vez el mercado te lo está pidiendo con rapidez, no tienes ese tiempo para formar a la gente y no te basta gente parcialmente formada que esté aprendiendo en el trabajo, porque hay unas implicaciones reales si fallas. Si nosotros no entregamos calidad, perdemos la credibilidad con nuestros clientes. Pues ahora que hablas de evaluación, de evals, ¿no? que lo llamamos, ¿cómo lo habéis construido? Una de las grandes lecciones que hemos aprendido en este proceso como compañía, como organización, es que para nosotros el modelo de laboratorio aislado no funciona. Tú que ya llevas pues bastantes años y has tocado pues machine learning, deep learning, ¿no? ¿Hay algo que te esté sorprendiendo o que te haya sorprendido de esta nueva tecnología? ¿Y hacia dónde crees que nos va a llevar? Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Ya lo hicieron, donde tratamos pues cómo se está introduciendo la tecnología de GenAI en producción, en productos de producción. El objetivo es que líderes de tecnología de inteligencia artificial puedan inspirarse de la experiencia de otros profesionales que ya lo han hecho o que lo están haciendo. Entonces, hoy tenemos a una invitada muy especial que me da bastante apuro porque tiene muchísima experiencia, pero bueno, creo que va a contrastar con la mía. Entonces, es un placer presentar a Berenice Pila. Buenas, Berenice. Es un placer Bienvenida. estar aquí. Encantada. Bienvenida. Lo decía porque que me da un poco de apuro porque tienes muchísima experiencia, más de 15 años en machine learning, inteligencia artificial. Además eres física y doctora en física. He visto que además de especializada en astrofísica, que tuviste pues un trabajo sobre pues cómo las galaxias absorben a otras galaxias enanas. Entonces creo que es algo bastante interesante. No fue solo la única cosa que estudiaste de absorción, porque también montaste una empresa justamente de IA que fue absorbida por Boston Consulting Group, BCG, siempre dentro de cómo aplicaría en entornos empresariales, y es a lo que te has dedicado, entiendo, en los últimos 10, 15 años. Exacto, una vez terminé el doctorado en astrofísica, me lancé al mundo de la IA y el machine learning y desde entonces, desde hace ahora un poquito más de 10 años, llevo en este sector, viendo todos los cambios, toda la evolución y bueno, yo creo que es una gran aventura. Supongo que una vez entiendes cómo funciona el universo, la parte de entender cómo funciona la IA viene un poco más fácil, ¿no? Bueno, la IA yo siempre digo que es un campo tremendamente amplio. Entonces siempre te queda algo por descubrir, siempre te queda algo por aprender y está en constante evolución. Pero quizá lo más llamativo de pasar del mundo académico y del universo a pasar al mundo de la IA es la importancia de la gente, que muchas veces no nos damos cuenta, pero en el mundo de los negocios y de las aplicaciones, en el mundo de verdad, la forma de pensar de la gente, la forma de trabajar de la gente se vuelve tremendamente importante, así que siempre hay algo, siempre hay un reto con el que crecerte y con el que aprender algo. Muy bien. Y ahora eres directora de IA en Irius Risk, que es una empresa de threat modeling. Como directora de IA, ¿cuál es un poco tu día a día? Para aquellos clientes que no sepan muy bien lo que es el threat modeling, déjame que les explique brevemente. El threat modeling es una rama de la ciberseguridad que se dedica a modelar amenazas desde el punto de vista del diseño. No es una rama reactiva, ya tengo algo en producción, vamos a hacer pentesting, vamos a hacer red teaming, vamos a ver qué vulnerabilidades tiene, sino que lo hace desde el diseño. Coges diagramas, coge toda la información de un sistema
ya esté implementado o no, pero idealmente antes de implementarlo y antes de implementar cualquier cambio, y te genera un modelo de amenazas y unas recomendaciones antes de que lo pongas en producción o antes de que saques ese cambio. Entonces, es un campo precioso de trabajo y de aplicación, tiene pues, un impacto real sobre muchísimos clientes y sobre sistemas que todos usamos todos los días, sistemas bancarios, sistemas de salud, sistemas donde haya datos sensibles de personas y de personas particulares y de personas físicas, ¿no? De empresas, que son típicamente los objetivos de los hackers y demás. Entonces, bueno, eso es a lo que se dedica Iris Risk. Mi trabajo dentro de Iris Risk es acelerar nuestro software y acelerar la experiencia de usuario para darles más valor. Típicamente, un CISO, un equipo de seguridad en una empresa dedicaba del orden de 80 horas a modelar a mano cualquier sistema, de media, unos más, unos menos, pero la media eran 80 horas. Gracias a nuestro software, antes de introducir la IA, pasaron a tener una media de 8 horas. Es una ganancia del 90%. Y ya no es tanto el tiempo, o sea, no es cuestión de, se habla muchas veces de redundancia, de quitar a gente. No, aquí no se trata de quitar a gente, se trata de que debido al tamaño de sus equipos estaban limitados y solo modelaban lo más crítico. Sí, porque los equipos de ciberseguridad normalmente no son demasiado grandes. Efectivamente. Ahora han liberado tiempo con el que pueden modelar muchos más sistemas y dar unas garantías a toda su empresa de que todo está modelado, todo está seguro. Eso tiene un valor increíble para estas empresas. Ese long tail, ¿no? Que a veces igual te centrabas más en el 80% más crítico y el otro lo dejabas. Vosotros podéis llegar a prácticamente el 100%. Claro, les damos esa posibilidad, les liberamos para que con mucha confianza y con mucha trazabilidad puedan abarcar todos los sistemas que tienen, pues ya digo, grandes bancos, grandes empresas de salud que tienen muchos sistemas. A veces pensamos que una empresa grande tiene 3 softwares, no, tienen cientos. Entonces es un salto de calidad para ellos muy importante. Y ahora con la IA hemos pasado de 8 a... La IA es la gran promesa, ¿no? En todos los campos, las expectativas son muy altas. Nosotros lo que hacemos es acompañarles en ese viaje, ¿no? Todo lo que es... a mí siempre me gusta decir que la IA no deja de ser una herramienta muy potente que se basa en los datos. Yo vengo del mundo del Machine Learning, en el que tenías que entrenar tus modelos, los datos eran la clave. Y ahora un poquito con los LLMs y la inteligencia generativa, parece que nos estamos olvidando de los datos, que es algo que, bueno, lo tienen las grandes empresas, los que entrenan los modelos fundacionales y yo ya no tengo datos, no hago nada. Pero sigue siendo un problema de datos. Tú vas a ingresar, aunque no lo hayas entrenado, vas a ingresar unos datos en tu sistema y vas a generar una salida. Y eso es lo que hacemos. Nosotros ahora mismo aceleramos muchísimo a los clientes con traer todos sus datos de su sistema, automatizar todo ese proceso, que no tengan que diseñar en nuestro software, que es lo que hacían hasta hace poco, sino que automáticamente les generamos ya el diagrama, los cuestionarios, solo tienen que validar efectivamente esto está bien y damos el paso a generar el modelo de amenazas. Entonces, ese tiempo inicial que hablábamos antes, que era de unas 8 horas, volvemos a reducirlo a minutos. Y tenemos también una componente que les ayuda en el análisis, en navegar todas esas posibles amenazas y vulnerabilidades de forma más inteligente y más acelerada. En vez de tener, bueno, aquí tienes un listado, buena suerte, decimos cuáles son las oportunidades más inmediatas, cuáles son los riesgos más críticos, dónde tengo que invertir. Les facilitamos todo ese tipo de filtros de queries que hubieran sido anteriormente, se lo facilitamos con la IA en lenguaje natural. De nuevo, reducimos las 8 horas a minutos y pueden escalar a todos sus sistemas. Muy bien. Volviendo al motivo del episodio y de esta serie, al final vamos a hablar de GenAI en productos que ya estaban, ¿no? Como podría ser vuestro producto de software para ayudar a hacer toda la configuración, discovery y gestión del threat modeling, ¿no? Y nosotros nos vamos, que ahí también entiendo que va a haber muchos algoritmos más tradicionales de Machine Learning. En este caso nos vamos a centrar en cómo habéis ido introduciendo GenAI, que creo que es algo que muchos líderes están haciendo pruebas, haciendo juguetes, que algunos cuando van a producción pues se ve que hay bloques nuevos que antes no estaban, que hay incertidumbre, que hay no determinismo. Entonces, lo que vamos a intentar averiguar hoy, porque el caso de uso me ha quedado clarísimo, entonces, que tenía sentido, pues vamos a ver cómo hacerlo de una forma fiable.
porque ese también era un punto, ¿no? Hay veces que se intenta meter el GenAI por meterlo. Entonces, creo que el primer punto importante de un proyecto es entender si se necesita o no se necesita. Entonces, quería que me hicieras algo de train of thought, ¿no? Vale, ¿es algo que podemos hacer de una forma determinística como un proceso? ¿O no, necesitamos GenAI porque A, B y C? ¿Cuál fue ese momento de decisión? Sí, pues efectivamente, yo soy de la opinión, aunque tire piedras sobre mi propio tejado, que si podemos hacer algo de forma determinista, hagámoslo. Tiene muchos menos costes, tiene mucha menos incertidumbre y no hay que reinventar la rueda. Hay magníficos algoritmos y magníficos sistemas. Por ejemplo, el clásico ejemplo es un buscador. Puedes buscar con la IA, pero salvo que sea un caso de uso muy concreto, los algoritmos de búsqueda ya existen y están más que probados, son mucho más económicos y, si me apuras, incluso rápidos. En este caso teníamos muy claro que eran unos problemas de datos no estructurados. Al ser no estructurados, te surge el reto de comprender y procesar el lenguaje natural, que hasta hace 5 años pues, hubiéramos usado técnicas de NLP, técnicas de NLU, que bueno, nos llevaban hasta donde nos llevaban, pero hoy en día sabemos que se quedan cortas. Entonces era un caso muy obvio de información muy variable. Además, cada cliente tiene casos de usos muy distintos. Estamos hablando, sí, es ciberseguridad, pero cada sistema es diferente. Un cliente puede usar un conjunto de proveedores y de componentes, otro utiliza otro, uno está modelando un sistema bancario, otro está modelando un sistema de hardware. Son cosas muy diferentes y al final abarcar todo eso de forma programática es complicado. Tienes que crear muchísimas reglas, muchísimas excepciones, acabas en el if-else infinito, digamos, o un árbol tremendamente profundo que lleva sus complicaciones a la hora de mantener, sobre todo a la hora de crearlo y de mantenerlo. Cualquier cambio se vuelve un monolito muy grande y poco flexible o muy complejo y arriesgado de cambiar. Entonces era un caso en el que la flexibilidad de la IA, la adaptabilidad de la IA con cierto mantenimiento y el hecho de que era un claro uso de entender y procesar lenguaje, incluso imágenes, este es el momento. O sea, lo vimos clarísimo que era la necesidad y era la herramienta adecuada. Ok. ¿Y habéis podido comprobar que esta complejidad de pues, diferentes industrias, casos, productos, se puede abarcar bien con este sistema basado en GenAI? ¿O es algo que aún estáis probando de una forma más progresiva? No, es algo que ya vemos nuestros resultados internos y la adopción de los clientes nos demuestra que se puede generalizar perfectamente. No está exento de retos, porque bueno, siempre hay algún cliente con algo que nunca te habías imaginado, con un sistema complejísimo. Típicamente vemos con sistemas que quizá tengan, para los que están familiarizados con la arquitectura de sistemas, pues tienen 8, 10, 15, 20 componentes. De repente te viene un cliente y te da un sistema con 100 o 150 componentes. Y dices, bueno, espérate que ya nos enfrentamos a problemas de memoria, a problemas de contexto a nivel técnico, ¿no? La complejidad varía mucho, pero la verdad es que en general están escalando bastante bien. Siempre hay feedback, siempre hay cositas que mejorar, pero están escalando muy, muy bien. Ok. O sea, por ahora la decisión va por buen camino. La decisión solo se está reforzando. Los clientes nos piden más. Tenemos muy buena relación con nuestros clientes en general. Siempre hay, oye, mira, esto aquí se me queda corto. ¿Hay algo que podáis hacer? Tenemos una comunicación muy abierta y estamos muy contentos. O sea, cada vez es más. Y podéis hacer esto. Las expectativas también, te digo que son muy grandes. Todo el mundo quiere que todos los problemas se resuelvan ya con IA. Entonces, a veces es más bien una cuestión de decir, bueno, sí, pero necesito tiempo para desarrollarlo, evaluarlo y asegurarme que te doy algo bueno. O directamente, no, mira, eso de momento no es posible, nos encantaría, pero técnicamente no estamos ahí. O no mañana, esto va a llevar 1 mes, 2 meses o 3 meses, ¿no? Las expectativas son francamente altas. Bueno, es que además es un caso muy interesante el vuestro porque trabajáis con industrias súper reguladas, sistemas y procesos bastante críticos relacionados con ciberseguridad. Entonces, es un caso también de GenAI curioso y interesante, porque una cosa es, vale, ayuda a mi usuario a entender qué producto quiere dentro de mi e-commerce, ¿no? Eso puede ser una cosa, o ya vas después a temas de, vale, un asesoramiento legal hasta cierto punto. Vosotros estáis en temas de ciberseguridad, entonces, bueno, la complejidad va aumentando. A mí me gustaría dar un paso para atrás por eso, o hacia el lado, vale, identificáis la oportunidad,
veis que tiene sentido y ahora estáis comprobando que la tiene. Pero, ¿qué equipo teníais? Vamos a hablar del equipo. ¿Qué equipo había dentro de la casa y cuál es el proceso de decir, vale, tengo el equipo necesario para poder acometer este proyecto, necesito introducir talento externo, necesito que talento interno se forme de cierta forma pues, para poder empezar a trabajar? ¿Cómo fue la creación del equipo poco también y cuántas personas hay, de dónde venían, cómo se han formado, qué skills? Sí, mira, el equipo se formó antes de que yo llegara y yo soy la segunda persona que está al mando del equipo, digamos, o bueno, encabezando el equipo, no diría al mando porque no hace falta que les manden, tienen muy buenas ideas ellos por sí mismos. Y se creó porque se vio la necesidad, se vio, somos una empresa tecnológica con gente, pues, bueno, con experiencia en ciberseguridad, están muy al loro de todos los desarrollos que pasan, aparece la IA, tienen nuevas amenazas, tienen nuevas vulnerabilidades, vieron enseguida que era un nuevo sistema, que había que hacer algo al respecto en cuestión de modelar sus amenazas, pero también de ofrecer algo con ello a los clientes. Y desde la junta directiva y la gente con más experiencia se identificó la necesidad. Se consideró entrenar y dar formación a la gente interna, pero eran conscientes de que es un proceso lento. Al final, si tú tienes un caso de uso, una serie de casos de usos como los nuestros, críticos, y a la vez el mercado te lo está pidiendo con rapidez, no tienes ese tiempo para formar a la gente y no te basta gente parcialmente formada que esté aprendiendo en el trabajo, porque hay unas implicaciones reales. Si fallas, si nosotros no entregamos calidad, perdemos la credibilidad con nuestros clientes y en ciberseguridad tu credibilidad es todo. Entonces se decidió traer gente externa, se contrató al equipo desde cero y bueno, pues a partir de ahí se empezaron a generar ideas. Algunas más en consonancia con el negocio, algunas más innovadoras, un poco con una connotación más de laboratorio, ¿no? A ver qué sale de aquí. Y a partir de ahí se ha ido evolucionando. Una de las grandes lecciones que hemos aprendido en este proceso como compañía, como organización, es que para nosotros el modelo de laboratorio aislado no funciona. Al ser software como servicio, tenemos una mentalidad muy cercana al cliente. Creo que he mencionado al cliente como 20 veces ya, pero realmente nuestro nicho de mercado va creciendo porque la ciberseguridad es, yo creo, cada vez más importante, pero al final, bueno, pues como decía, los equipos de ciberseguridad y de seguridad en las empresas son pequeños, entonces había que realmente centrarse mucho en cuáles son sus necesidades y no nos gustaba demasiado la filosofía de ensayo y error a lo grande. Sí, hay que ensayar, sí, hay que experimentar, pero hay que fallar rápido y hay que aprender rápido. ¿Cómo haces eso? Estando guiado por tu producto, o sea, tú tienes que tener una mentalidad muy de producto y muy centrada en el cliente. Para mí, esas son las dos claves de la forma de trabajar de mi equipo y de la filosofía de la empresa. No hacemos cosas porque nos parezcan interesantes o divertidas, sino porque vemos una necesidad, iteramos rápido. Ahora mismo tenemos una iniciativa muy grande de innovación de la que no puedo hablar, desafortunadamente, pero ha salido, esa sí que ha sido una idea experimental, se ha hecho rápido y pronto y se ha puesto delante de los clientes. Oye, ¿qué os parece eso? ¿Os gusta? ¿No os gusta? ¿Soluciona un problema que tenéis? Y la respuesta ha sido abrumadoramente positiva. Entonces, una vez ya hemos tenido ese feedback, hemos dicho, vale, esto era un prototipo que no cumplía ningún tipo de requerimiento de producción real. Ahora vamos a incorporarlo en nuestra forma de trabajo habitual y lo hacemos pues primero en alfa, luego una beta y luego sacaremos ya la versión completa para todos nuestros clientes. Pero esa forma de trabajar... En la era del fast prototyping, ¿no? O sea, hoy en día... Claro, fallar rápido, pero teniendo una intuición basada en datos, basada en conversaciones con clientes, no una intuición aislada tuya en una torre de marfil, digamos. Esa es la filosofía que nos gusta y que nos está dando muy buenos resultados. Vale. Entonces, para acabar de entenderlo, y lo que he entendido yo, teníais un equipo de ingenieros y gente de Machine Learning, entiendo. Visteis que eso no sería suficiente para el plan ambicioso que teníais de cómo queríais introducir la IA en vuestro producto
y dijisteis, vamos a fichar perfiles o personas que ya tengan cierta experiencia en este tipo de sistemas, o no fue exactamente así? No, realmente no teníamos a nadie con experiencia en Machine Learning. El equipo de ingeniería, que es muy fuerte, pero un equipo de plataforma, DevOps, backend, Vale. frontend, De y no producto había SaaS. realmente, no había una facilidad para hacer esa transición. Entonces, directamente se buscó gente con perfiles en GenAI, NLP, Machine Learning tradicional, pero que ya se viera que esta gente se estaba exponiendo a las nuevas tecnologías, se estaba formando y que, bueno, pues que tú en una Ok. entrevista puedas tener una conversación fluida con ellos. Fueron muy selectivos con los perfiles, ¿Cómo porque es una era una entrevista? estrategia para nosotros crítica, es un paso en nuestra estrategia que realmente no queríamos arriesgar, sabíamos que tenía que salir bien. ¿Cómo es una entrevista de GenAI? O sea, ya no te digo de Machine Learning tradicional, una entrevista de GenAI, ¿cómo es? Los que saben, te saben hablar de OpenClaw, de las últimas novedades, los que han ya hecho algún juguete, alguien que viene de alguna empresa nativa GenAI, digamos, ¿no? Tipo alguien que viene de Mastra, alguien que viene de frameworks agénticos. ¿Qué, A qué ver, es? es muy difícil generalizar. Yo creo que las entrevistas dependen mucho de lo que tú busques en tu empresa, ¿no? Si vienes En de vuestro una de las caso. grandes de modelos fundacionales, pues el tipo de entrevista que vas a tener va a ser muchísimo más algorítmico, ¿no? Dime cómo harías esto, cómo entrenarías, cómo harías fine tuning, va a ser mucho más conceptual, si quieres, ¿no? No quiere decir que no haya también una parte de ingeniería y demás, pero va a ir mucho más háblame de la matemática, de la La estadística y de cómo matemática. funciona todo eso. Transformadores, vectores, multiplicaciones de matrices, ¿no? Todas estas cosas. A mí me gusta cierta parte de eso porque creo que tener ingenieros de IA y de Machine Learning que entiendan los fundamentos les hace mucho más flexibles y mucho más capaces en el momento que se enfrenten a un problema que se sale del ABC. Ujú. Pero evidentemente, como no estamos desarrollando modelos fundacionales ni inventando la próxima versión de cloud o de más, buscamos también una mentalidad muy práctica, muy aplicada y muy de resolución de problemas. Buscamos también una afinidad con el negocio. Hay preguntas clave que a mí me demuestran que entiendes el problema, que entiendes las prioridades. Entonces, nuestras entrevistas son bastante híbridas. Y sí es importante ver que esa persona está en contacto con los avances, está informado, ¿no? Que no está encerrado en una cueva, pero a mí las modas no me gustan, pues las modas van y vienen. Entonces a mí una persona que me hable de lo último que ha leído en la newsletter de la semana pasada y cuando rasquemos bajo la superficie no haya nada, se me queda corta. Se me queda Ujú. corta por las necesidades que tengo dentro del equipo, ¿no? Entonces, para mí es muy importante que haya conocimiento técnico, que haya una importancia o que comprendan la importancia de la calidad. Que esto es que ahora parece que con GenAI es que como no tengo datos, es que como el modelo lo ha entrenado un proveedor, yo ya no testeo. ¿Cómo que no testeas? Tienes un caso de uso, tendrás que encontrar los datos para asegurarte que la salida tiene los niveles de calidad, de fidelidad, de reproducibilidad adecuados. Eso es Ujú. muy importante, tener gente que tenga experiencia con esto y que lo comprenda y gente que tenga capacidad crítica. Porque ahora todos sentimos mucho la presión, más aún con las herramientas de los copilots, ¿no? De programación. Tengo que ser muy rápido, tengo que ser muy rápido. Ojo, tienes que entregarlo bien. Y Ujú. para entregarlo bien tienes que tener capacidad crítica, pensamiento crítico. Para mí eso es una de las cosas que yo personalmente más pongo a prueba en las entrevistas. Ok. Vale. Me interesa porque creo que es algo que mucha gente estará enfrentándose a este reto. Digo reto porque al final me dices, vale, he hecho siempre entrevistas a ingenieros de software, arquitectos, igual algún machine learning para algún tipo de algoritmo y tal, pero claro, ahora hay una fase nueva. Y claro, veo esto que puede ser algo tan simple como si hago llamadas a OpenAI o puede ser tan profundo como he estado interactuando y haciendo fine tuning, pre-training de modelos. Entonces, hay una escala de grises enorme y también tienes que entender tú cuáles van a ser tus retos en tu producto, en tu empresa. Entonces, interesante. Vale. Quería entrar en un bloque poco más técnico ahora, de modelos, frameworks, prompts, UX incluso, si se quiere, para ir también entendiendo. Si quieres empezamos por lo fácil que sería pues la UX, ¿no? Es decir, vale,
me imagino, vosotros teníais un software as a service, un producto, y ahora dices, vale, le voy a meter IA. Esto, para el usuario, ¿qué implica? ¿Hay como una especie de copiloto que le ayuda en la configuración? ¿Está más embedido dentro de ciertos procesos del propio software? ¿Cómo es esa interacción de los distintos igual usuarios con la tecnología nueva que habéis introducido? Vale. Nosotros no tenemos a día de hoy un copilot que les explique el proceso. Algunos usuarios sí que nos han dicho podría ser interesante, pero la verdad es que tenemos un equipo de producto y sobre todo de diseño de producto muy fuerte. Es una parte esencial de Irius Risk. Y contamos con ellos desde que nace una idea, no diría desde que nace una iniciativa, un proyecto, desde que nace una idea para hacer un discovery, un descubrimiento y para hacer pues todo lo que sea la tormenta de ideas y darle forma a la feature, al servicio, a lo que sea que vamos a poner en producción antes de empezar a programar. Entonces, esa colaboración es tremendamente valiosa porque son gente experta en el software, en nuestro producto, mucho más que nosotros como desarrolladores o ingenieros, que conocen los caminos que tienen nuestros usuarios, los conocen perfectamente. A veces las ideas vienen incluso de ellos. Oye, vemos que aquí hay fricción. ¿Cómo podemos mejorarlo? ¿Se puede mejorar con IA? Sí, no. Tenemos muchas conversaciones transversales en la empresa que son tremendamente enriquecedoras. Y entonces, esa colaboración con diseño de producto pues nos identifica ya cómo tiene que entrar eso, dónde tiene que entrar y hacemos muchas depuraciones y muchas iteraciones para asegurarnos que es natural, que es intuitivo y que fluye. Y de hecho, pues antes mencionaba brevemente el tema de hacer una release alfa, una beta y luego ya una generalizada. Esto también es parte del proceso para nosotros de investigación con el cliente e ir asegurándonos que es intuitivo y que estamos acertando. Si no lo entienden, algo hemos diseñado mal. Vale. En el tipo web, usando feature flags o algún tipo de sistema para ir haciendo... efectivamente, todo eso lo usamos y, bueno, en general nos va dando muy buenos resultados. Siempre luego aprendes en la realidad, ¿no? Siempre hay, pues pones algo en producción, está bien, pero le falla esto, le falta lo otro, esto no está claro, este botón se puede cambiar. Y además, como te digo, a veces tenemos un sistema muy backend y a veces un sistema que está completamente expuesto en el frontend y bueno, pues vamos colaborando también con nuestros compañeros de backend y de frontend porque da igual cuál sea el núcleo del proyecto o de la iniciativa, al final el producto es de todos y hace falta colaboración de todas las especialidades. Entrando más en la parte de modelos, aquí también hasta donde puedas tú explicar, claro, ¿cómo habéis elegido el modelo a utilizar? O si utilizáis varios modelos, ¿no? Yo sé que hay varias variables, ¿no? Hay variables de, vale, ¿cuánto contexto, la ventana de contexto, cuán grande será? En temas de latencia, que eso en producto, Sí. entiendo que también tiene mucha relevancia. Temas de coste, temas de frameworks soportados, function calling, ¿no? Los tools, todo esto. O sea, ¿cuál fue el proceso de decir, vale, vamos a elegir este modelo porque... Sí, vale, pues empezamos por la parte de los modelos, si te parece. Sí. Tenemos ahora mismo 3 tipos de modelos fundacionales o tres grandes familias que estamos usando en 2 en producción y otra bien en desarrollo en una de las iniciativas de innovación. En general somos bastante agnósticos. Nuestra filosofía es lo que mejores resultados dentro de que siempre hay unos costes y tienes que ser también razonable con el coste y el retorno de la inversión y del gasto, ¿no? Entonces, tenemos uno de los servicios que tenemos en producción tiene muchísimo contexto y en este caso la ventana de contexto era un factor limitante para nosotros, así que escogimos los modelos de Google, Gemini, porque eran los que nos permitían realmente pasar toda la información que hacía falta y que no podíamos transmitir de otra forma. Vale, estamos hablando de 9 millones de tokens, ¿no? Sí, efectivamente. Cuando estamos hablando, mencionaba antes, cientos de amenazas y contramedidas, con su descripción, con su contexto, de dónde vienen, por qué, de qué componentes surgen y qué justifica o por qué se ha escogido. Toda esa información a la hora de filtrar tienes que ofrecérsela al LLM y son millones de tokens. Entonces, simplemente los demás proveedores se nos quedaban cortos y entonces ya es una cuestión de, bueno,
este es un requisito que no puedo solventar de ninguna otra manera, otras ventajas o desventajas que pueda tener una familia de modelos frente a otra, tendré que solventarlas pues a fuerza de inteligencia, ¿no? De probar cosas, de cambiar el prompt, de ajustar por aquí y por allá. Para el resto de nuestros servicios también tenemos un caso en el que estamos procesando imágenes y bueno, ahí estamos viendo mucha variación cada trimestre, ¿no? Hace un año había 1 o 2 modelos que te podían dar la calidad necesaria. Ahora con las nuevas versiones de modelos que hay más variabilidad y estamos considerando si unificar la familia de modelos para tener más simplicidad y de mantenimiento y demás. Al final lo que buscamos sobre todo es el rendimiento, que nos den lo que nosotros necesitamos en cuestión de latencia, en cuestión de calidad y fidelidad y reproducibilidad y hacemos periódicamente evaluaciones. Sale un nuevo modelo, pues vamos a hacer un benchmarking y si hay que cambiar, se cambia. Al final no hay que atarse, no hay que cogerle cariño a las herramientas. Vale, incluso igual habéis creado alguna especie de enrutador y poder ir cambiando de modelos, depende del proceso o eso quizá aún no. Eso es algo que estamos considerando ahora mismo para un par de modelos que vemos que a veces tienen insuficiencia, que se degradan en tiempo real. Entonces, claro, cuando no hay muchos usuarios a nivel global, son los que mejores resultados nos dan, pero luego a ciertas horas nos dan peores. Estamos considerándolo el enrutado. A nivel de evaluación y de benchmarking, la verdad es que no hacemos tanto un enrutado, sino simplemente pues, tenemos todos los endpoints y lo hacemos y sacamos la tabla y decimos, bueno, efectivamente el que era mejor sigue siendo mejor, o anda, en 10 tiradas el que era mejor solo ha sido mejor 7. Nos está indicando un cambio, algún tipo de progresión o un drift. Ok. ¿Y estos modelos dónde viven? Porque, claro, y vosotros que trabajáis con tanta industria regulada, nosotros también nos vienen muchos clientes, ¿no? Yo lo necesito on-premise porque bla, 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 bla. Claro, eso tiene una complejidad y tienes que tener en cuenta unas cosas. No sé si a vosotros, bueno, primero, ¿qué habéis decidido? ¿Por qué? Y un poco, ¿qué es lo que os viene del mercado? Es una pregunta muy pertinente. Yo creo que todas las semanas o cada 2 semanas me sale algo de esto. A ver, nosotros al ser software as a service, lo que nos sale y nos pide el cuerpo es, pues nosotros nos encargamos, nosotros te lo damos y tú lo llamas, ¿no? Pero efectivamente hay clientes para los que simplemente no es una opción. Entonces, como todos nuestros servicios de IA son microservicios que nosotros empaquetamos por medio de Kubernetes, los localizamos y los desplegamos, pues lo mismo se lo ofrecemos a los clientes que tenemos on-prem. Bueno, nosotros te containerizamos el servicio general, que además quieres desplegar servicios de IA, porque no todos los clientes quieren desplegar servicios de IA. Los más preocupados te dicen, me encanta la idea, pero no me atrevo. O no estoy listo, o tengo que pasar unos procesos de evaluación internos que hablamos en 6 meses, hablamos en 9 meses, porque no sé si se me va a aprobar el caso de uso. Vale. Y luego dentro de los... vuestro producto originalmente también ya tenía esta ambivalencia de algunos clientes lo querían on-prem y lo tenéis on-prem, vale. Efectivamente, y entonces ahora lo que iba a mencionar es que incluso dentro de esos clientes que quieren on-prem hay distintos niveles de sensibilidad. Los hay que te dicen, quiero el código on-prem, no me importa usar tu suscripción y tu endpoint, son los menos. Los hay que te dicen, lo quiero on-prem y quiero que en el archivo de configuración se use mi suscripción a Azure, OpenAI, Gemini o a quien sea. Y están los terceros que te dicen, lo quiero completamente estanco. Ahí nos enfrentamos a un reto bastante complicado, que es que esos clientes en general no tienen un LLM que esté a la altura del resultado que esperan. Sí, es muy excepcional que tengan un LLM propietario que sea state of the art. Claro. Y ahí tenemos conversaciones muy difíciles. Bastante potente. Claro, tenemos conversaciones muy difíciles porque tienen un modelo abierto que quizá tiene 2 años de antigüedad, año y medio, 1 año, y decimos, a tu propio riesgo, yo no te puedo garantizar, vamos, es que más bien te garantizo que los resultados no van a ser lo que tú esperas. Quizá te aceleren un poco, pero el 50% de lo que necesitas representar va a estar bien capturado y el otro 50% lo vas a tener que corregir a mano. Si para ellos es un requisito insalvable, pues es lo que hay, o quizá no les conviene activar los servicios de IA y siguen haciéndolo manualmente. Yo entiendo que hay industrias
tremendamente sensibles también al espionaje industrial, que no pueden, son industrias críticas y no se pueden permitir el más mínimo riesgo, en cuyo caso, pues bueno, cada uno tiene que aceptar es un equilibrio, ¿no?, interno de tu negocio de qué puedes asumir y qué no puedes asumir. Sí, sí, totalmente. Vale, ok. ¿Hay algún modelo que habéis descartado ya por algún motivo? Esto no lo vamos a utilizar más. ¿Modelos o familias de modelos? Ambos. A ver, sí que, por ejemplo, te puedo hablar de modelos concretos, GPT 4.0 se nos estaba quedando corto. Seguimos usándolo, como te he dicho antes, somos muy agnósticos. Usamos sistemas agénticos ya, no hablo de un agente, sino sistemas agénticos estupendos. Es que me encanta, me encanta. Además, para cada solución el equipo me viene con diseños distintos, arquitecturas distintas y digo, vale, es que no, ¿sabes? No es zapatero a tu zapato con tu herramienta, es que tienen ese conocimiento y esa creatividad. Por eso creo que se me nota en la cara, ¿no? Entonces, dentro de un sistema de agentes no usamos necesariamente ni la misma familia de modelos ni la misma versión de modelo para el mismo agente. Somos... realmente intentamos sacar el máximo partido. Entonces sabemos que quizá para una tarea más compleja textual usamos pues un OpenAI GPT 5.1 o 5.2. Para una tarea de un agente crítico que tenga que evaluar la respuesta, quizá hay menos contexto, quizá hay menos complejidad, podemos usar 4.0 o podemos usar Gemini también, porque también es importante, sobre todo cuando tienes críticos que están considerando la salida de otra gente, usar familias diferentes para no caer en sesgos de entrenamiento, ¿no? Entonces, hemos ido, sí te puedo decir, como ejemplo, que 4.0 ya lo hemos descartado para casi todo. Hasta cierto momento hemos estado limitados por problemas de cuotas, pero ya no. Pero sí que hay un par de casos de uso dentro de los casos de uso generales donde dijimos, bueno, para esta tarea 4.0 sí nos da magníficos resultados, ¿para qué gastar más en tokens más caros si no hace falta? Entonces, la verdad es que es algo a lo que el equipo le presta bastante atención. Ok, interesante. Y ahora que hablabas que no es un agente, es una arquitectura agéntica, además estamos yendo a producción, hay un montón de cosas a tener en cuenta, que has ido hablando de un poco de trazabilidad, de observabilidad. ¿Estáis utilizando un framework agéntico para, de alguna forma, ya tener ciertas bases o lo estáis haciendo todo vosotros? Sí estamos usando un framework agéntico más que nada por conveniencia. O sea, el equipo no tendría ningún problema en crear el suyo. Para algún par de cosas tenemos nuestro propio framework, pero en general usamos AutoGen, es un framework de Microsoft y es un poco, a fecha de hoy, es un poco una decisión de legado tecnológico, una lección anterior que, bueno, está ahí, no nos molesta, pero estamos considerando cambiarla porque vemos que, francamente, hay otros que están tomando la delantera y bueno, te ofrecen más flexibilidad, más capacidad y además tenemos ciertas dudas de hasta qué punto AutoGen va a seguir siendo. Microsoft tiene ya 3 frameworks y no parece que sea el caballo por el que están apostando, entonces somos conscientes de que en ese sentido nos podemos ver enfrentando una deuda técnica pronto. No nos corre prisa, pero ya lo tenemos en el radar. ¿Cuál te hace más gracia de los que estáis mirando? Estamos en discusiones internas, no te podría decir. Nos gusta Landgraph, es que depende, también yo creo que ahí ya tendrán un poco los gustos personales, ¿no? En la parte de grafos se presta muy bien a sistemas agénticos por la forma de interactuar y de comunicar, pero la verdad es que tenemos un equipo con gustos, habilidades y preferencias diferentes, pero que luego se compenetra muy bien a la decir, bueno, vamos a hacer una evaluación objetiva o vamos a coger algo que sea más agnóstico, vamos a coger algo que sea más flexible, vamos a coger algo que tenga mucha proyección a tiempo y de nuevo vamos al caso de uso. Como al final son microservicios que se hablan entre sí, podemos escoger usar un framework para una cosa y otro para otra y ya está. Sí. Tampoco no hace falta casarse con un framework. Exacto. Aquí también estoy viendo bastante las preferencias típicas de, yo soy más de TypeScript, pues me gusta Mastra, yo soy más de PHP, pues me gusta Neuro, ¿no? O sea, un poco a veces ahí también esta parte que siempre ha pasado con los frameworks. Sí. Yo lo veo en el equipo también. El otro día alguien me decía, usamos el de Pydantic y demás. Y bueno, se nota que te gusta Pydantic, ¿no? O sea, es como, no me lo podía haber imaginado quién iba a decir esto. Sí. Exacto. Y así, a alto nivel, ¿qué es lo que estáis, o por lo cual valoráis más utilizar un framework? ¿Qué es lo que os
os de alguna forma simplifica la vida que digáis, por esto lo vamos a utilizar? Yo creo que es el famoso fit for purpose, o sea, te diría la flexibilidad, ¿no? Que nos sirva para muchos casos de uso, que no digas, es que solo sirve para una cosa. Su simplicidad, ¿no? A la hora de mantenerlo, de leerlo. Hay algunos, no voy a dar nombres, que son tienden mucho al encadenamiento y al spaghetti code. Oye, si hemos subido como ingenieros durante 10, 15 años del spaghetti code, no vamos a reintroducirlo ahora con un framework, ¿no? Entonces, que cumpla, pues bueno, los estándares industriales de calidad de lo que es hacer buen código y que te dé la flexibilidad y que te conecte fácilmente a todos los proveedores de LLMs que necesitas, que en general no es un problema. Sí, en general esto está bastante resuelto. Sí. Vale, muy bien. Pues si te parece, podemos hablar también de otro gran bloque que es el de tools, herramientas, que ahí dentro pues... Bueno, yo aún tengo algo de confusión porque a veces te sale skills y dices, vale, ¿qué es una tool? ¿No? Bueno, vamos a hablar de conceptos. Por Vale. ejemplo, vosotros, empecemos por algo fácil. Temas RAG, ¿habéis construido algún tipo de sistema? ¿Por qué? Sí. Lo habéis hecho. De hecho, hemos construido dos, estamos en nuestra segunda iteración porque el primero, bueno, vimos que era necesario, lo implementamos y luego vimos que se nos quedaba corto, que no daba todo lo que se esperaba de él ¿En para qué resolver los sentido problemas. se quedaba corto? Pues se quedaba corto en cuestión de la calidad, los resultados. No nos estaba funcionando todo lo bien que queríamos para hacer. Nosotros estamos usando RAG ahora mismo para dos cosas. Una es para traducir lo que nos dicen los clientes a un lenguaje que el núcleo de nuestro software pueda entender, ¿vale? Nuestro software, como os decía, crea modelos de amenazas, tiene muchísimas reglas, muchísimo conocimiento especializado en ciberseguridad metido ahí. Y para eso utiliza librerías de componentes, de proveedores, que es una zona de confianza. Todo eso está predefinido para que cada vez que identifiques uno digas, vale, estas son todas las amenazas y todas las contramedidas que vienen asociadas a ello. Entonces, ¿qué pasa? Que los clientes, todos los humanos hablamos el mismo idioma, pero nos metaentendemos. Nadie usa la misma palabra. A veces usamos la misma palabra para el mismo concepto, pero a veces La en una conversación ambigüedad normal, humana de la comunicación, que se junta claro, con el no determinismo de las claro. LLMs Entonces, y... un cliente te manda un diagrama, vamos a decir, con 10 componentes en los que 5 tienen el nombre estándar, que si tú te fueras a la documentación dirías AWS S3 bucket, sé lo que quieres decir, no hay vuelta de hoja. Otros 3 componentes tienen algo que puedes intuir sin demasiada ambigüedad lo que quiere decir y 2 no tienen ni pies de cabeza. De hecho, hemos llegado a ver componentes que decían XXXX. Bueno, no hay ninguna IA que vaya a adivinar lo que estás pensando, ¿no? Me tienes que dar alguna pista. Entonces, ese mapeo que necesitábamos del diagrama o del texto que pusiera un cliente a un match, pues, idealmente exacto, en segundo caso aproximado, ¿no? Y pues bueno, hay herramientas de NLP que te permitían hacerlos, pero un sistema de RAG con una LM detrás te permite afinar más. Ese ha sido nuestro primer caso de uso. Okay. Y vimos que funcionaba, pero que no era suficiente. No, simplemente no llegaba al nivel de aceptación que queremos de un 90, 95, 98%. ¿Vale? Entonces hemos tenido que rediseñarlo. Afortunadamente tenemos una persona que es tremendamente competente en esto. También teníamos algún problema de escalabilidad, pero no era el cuello de botella principal en ese momento. Entonces hemos rediseñado un RAG nuevo. Además de nuevas tecnologías, tenemos un avance vectorial Redis, estamos con Llama Index, ahora estamos cambiándolo por otro. Además, esto me encanta porque es donde creo que la creatividad, la experiencia y la capacidad crítica es cuando brillan. Además del RAG, le hemos metido 2 modelos de NLP y NLU internos entrenados por nosotros para asegurarnos que todas las jerarquías, toda la semántica, todo el léxico, realmente al hacer el re-ranking le estamos sacando todo el partido. Y es una pasada. ¿Y esto cómo es arquitectura? ¿En qué sentido? ¿Cómo se...? Es decir, estos modelos más tradicionales, ¿cómo los habéis
o sea, es como una tool, Ya. digamos, que, o sea, como... Bueno, el RAG no es agéntico. El RAG es una herramienta que pueden usar los Ujú. agentes o incluso tenemos algún flujo de usuario que usa el RAG sin involucrar IA, ¿vale? Vale. Entonces, estas herramientas que hemos creado de NLP, NLU, lo que nos sirven son como anotadores que enriquecen el contexto. Nosotros tenemos el diagrama o tenemos el texto, identificamos estos son los 10 componentes que nos dice el Ujú. usuario que se llaman así, lo procesamos junto con estos anotadores que enriquecen eso, te dicen, pues esto pertenece a este proveedor o esto se parece a tal y luego ya se lo indexamos en el RAG, hacemos la comparación, hacemos el retrieval con el LLM y luego ya sacamos el resultado. Ok, ok, vale. Y creo que con esto me resuelves la otra pregunta que tenía, que es cómo utilizáis toda vuestra lógica de negocio, que al final, ¿no? Los productos de SaaS normalmente tienen lógica de negocio, pues cómo se interactúa con ella. Entiendo que sobre todo está pues en base a este RAG que comentabas. No Sí, sé si también está en algún otro lado. bueno, está en los prompts. Al final, Ujú. como decía un compañero de trabajo en mi trabajo anterior, es la salsa secreta, ¿no? Es el ingrediente secreto. Ujú. El prompt es donde hoy en día, al no entrenar nosotros los modelos, es donde también capturas la lógica de negocio, la lógica del Ujú. problema y tu valor añadido como empresa. Para mí el prompt Ujú. tiene muchísima importancia. Ok, Bueno, y vale. todas las instrucciones que le des a la gente de cuál es su rol, cuál es su papel, en qué se tiene que fijar, todo eso es Ujú. la clave de llevar algo a Ok. buen puerto. Vale. Y perdón, que hemos abierto varios paréntesis, pero estábamos hablando de dos racks, ¿no? El primero ya lo he entendido, que Ujú. este es el que habéis tenido que iterar. El segundo, El segundo es este que ya tiene anotadores, el de notadores. sí, Ok. este ya era el que he descrito más bien el segundo. De hecho, tenemos un primero y este ya es la Ok. versión, bueno, nunca puedes decir definitiva, pero la versión actual que tenemos en producción. Ok. Vale, muy bien. ¿Algo que quieras comentar sobre el tema de rack? ¿Algo que te haya... algún aprendizaje, alguna batallita? Em, yo creo sobre todo que hay que ser flexible, ¿no? Que hay que ser un poco hay un riesgo cuando construyes cosas más fundacionales, porque un rack podrías decir no es un servicio, es una herramienta, incluso si te empeñas lo puedes convertir en una plataforma, que hay que guiarse mucho por el valor que añade. No vamos a hacer, no hemos huido específicamente de crear un rack que vaya a resolver todos los problemas futuros. Hemos dicho, Ujú. este rack es para esto. Puede que en 3 meses, 6 meses y un año tengamos estos casos de uso, vamos a tenerlos en mente para no encorsetarnos demasiado en una dirección, pero no vamos a hacer un rack para todo, un anillo único para gobernarlos a todos, porque forjar ese anillo nos va a llevar 12 meses y no tenemos 12 meses. Entonces yo creo que esa es, quizá a nivel más de dirección, una de mis experiencias es, vamos a hacerlo para resolver este problema, con los demás en el horizonte. Ujú. Y a nivel de batallitas, pues bueno, pues hemos tenido un par de problemas ahí de escalabilidad, de rack, de decir, bueno, funciona, pero luego cuando le haces ya un test de carga, dices, ostras, tengo este problema, la latencia se me da o le Ujú. metes ya más casos de usos más fuertes y bueno, cositas de esas que luego te obligan a pasarte una semana y media pegándote cabezazos pero bueno, es también parte del trabajo, ¿no? Es divertido y ¿Qué tenemos también tecnologías habéis PDDemos, utilizado ayuda si hace falta. para el rack? Sí, sí, sobre todo para la base de datos vectorial o demás, o cómo escalar, pero al final, pues realmente lo que hemos visto es que tuvimos que Ujú. rediseñar una parte ahí de la base de datos vectorial porque vimos que no iba a escalar. Y esperamos Ujú. tener un gran aumento de usuarios concurrentes a partir de marzo o el segundo trimestre y bueno, pues es una de las cosas que teníamos en la lista que había que comprobar y dijimos, ups, no, para el número de usuarios que tenemos ahora funciona, para el número de usuarios que vamos a tener en 3 meses y 6 meses la latencia se va a disparar y bueno, pues ahí ha habido que iterar un poco y cambiar un pelín la arquitectura, pero al final no hemos cambiado la elección de tecnología, simplemente lo hemos hecho escalable horizontalmente y va bien. Ok, muy bien. Vale, pues si quieres tocamos otro concepto que es el MCP. Eh, Primero de todo, entiendo que utilizáis MCPs, ¿habéis creado algún MCP propio? No los usamos en producción de momento. Ujú. Estamos en una de las nuevas iniciativas, de las nuevas soluciones que queremos sacar, gira en torno a MCP.
Y bueno, realmente es lo de siempre, ¿qué te aporta? ¿Lo necesitas realmente? Yo sé que es la palabra de moda, pero de momento pues hemos esperado a verle realmente un caso que dijéramos, está pidiendo MCP a gritos. Y efectivamente nos lo está pidiendo a gritos y nos permite abrir incluso una nueva vía de negocio muy parecida. No puedo hablar de ella, pero o sea, está muy íntimamente relacionada, pero nos permite abrir una vía que hasta ahora no podíamos resolver. Así que es muy interesante, pero bueno, trae un montón de peligros asociados, como te puedes imaginar. Viniendo desde el espacio de la ciberseguridad decimos, qué potente y qué peligro. O sea, estáis evaluando un MCP que de alguna forma, no tanto para darles más poder a los agentes o la arquitectura agéntica que tenéis operando, sino más como algo que os puede abrir nuevas líneas de negocio. Nos permite interactuar con nuestros clientes o con parte del grupo de nuestros clientes de una manera novedosa y obtener esa parte de obtener información de sus sistemas de una forma novedosa. Y claro, ahí el MCP es la vía de comunicación con sus sistemas, un agente se encarga de ese proceso de retrieval y de recuperación y luego ya se ingresa en parte de nuestro flujo para generar el modelo de amenazas y devolverle la información. Pero bueno, es lo de siempre, una cosa es poner un MCP bien seguro y bien posicionado, otra cosa es qué le permites hacer a ese agente y según vamos avanzando a herramientas y skills y todo lo demás, pues la cosa ya hay que tenerla muy controlada. Y estamos en eso. Ahora mismo es una iniciativa que está en desarrollo y ya el prototipo está ahí. Pero bueno, ahora tenemos que escalarlo, ver que funciona con muchos casos de uso diferentes, como mencionaba antes. Tenemos que hacer todas las pruebas de esfuerzo y de seguridad para asegurarnos que no tenemos ningún agujero. Así que es un problema muy bonito, pero también he de decir que da un poco de vértigo. A mí me entusiasma y me da vértigo a la vez porque Claro, para esa los que no lo... seguridad, ese control se va perdiendo. Claro, para los que no conozcan mucho el MCP, dicho mal y pronto, es como darle a un agente acceso, o a una LLM, acceso a, pues a una aplicación, a una base de datos, ¿no? Le dices, aquí hay una API, ¿no? Lo que hubiera sido antes una API, pero las puertas están abiertas. Ve a ver lo que tú quieres hacer y ve a ver lo que encuentras. Entonces, si tú De ahí el tienes vértigo. claro, si tú tienes un agente que solo puede hacer una cosa, vale, pero como ahora estamos yendo en la dirección de agentes con autonomía, ¿no? Ya no agentes especializados o sistemas agénticos que tienen una única función, sino de, oye, créame una función. Yo no creo que el problema sea tanto MCP en sí, que tiene ciertos peligros, sino el, oye, y ahora crea la función que a ti te haga falta. Bueno, como se confunda, como no lo restrinjas bien, igual te crea algo que no quieres que te cree y te borra datos, te crea una vulnerabilidad, te crea... Entonces, yo creo que no es tanto el MCP, sino la combinación con esa autonomía de los agentes, esa capacidad que están haciendo. Sin tampoco entrar en mucho detalle, pero ¿qué tipo de límites les estáis poniendo o le estáis poniendo a este MCP que... Todos los ¿Cómo lo posibles. estáis? Todos los posibles. A ver, evidentemente los guardrails a este MCP y a cualquier sistema de un agente o de varios, ¿no? O sea, es algo que no puedes evitar si quieres hacer las cosas bien y mantener tu reputación. No puedes tener a tu gente hablando de, no sé, de una canción infantil, ¿no? Por poner un ejemplo. Sí. Y luego estamos restricciendo, bueno, hay operaciones prohibidas, ¿no? El primer paso que hemos dado es decirle, mira, estas son las herramientas que existen en nuestro ecosistema. No puedes crear herramientas, puedes usarlas. Puedes usar estas y no puedes usar estas otras. Entonces, definir muy bien lo que puede y no puede hacer, porque, bueno, no queremos ni que haga algo inapropiado en el lado del cliente, ni que haga algo inapropiado en el nuestro. Ok. Sí, además es uno de los puntos que está como evolucionando más rápido, con más aplicaciones y bueno, hay que estar también atento de cómo se va desarrollando. Bueno, creo que hay otro punto que también es interesante, que es el de la memoria, sobre todo en estas aplicaciones bueno, entiendo que, que también tienes contexto del usuario, de la empresa, de las sesiones que se van dando. ¿Qué tipos de memoria utilizáis? Si utilizáis alguna, ¿cómo la utilizáis?
En general usamos sesiones, usamos la sesión en sí y usamos pues memoria de sesión y stateless, que se Sí, dice. no sé si lo llaman working memory, pero digamos Sí, como la... efectivamente, también en parte porque nuestros clientes pues, son muy sensibles, oye, esto quién se lo queda, quién no se lo queda, que tengas, evidentemente, bueno, pues su sistema está modelado, nuestra base de datos segura, etcétera, etcétera, pero cuanta más información conservemos de ellos, más tranquilos están, cosa que comprendo completamente, ¿no? Entonces, todo es working memory. La excepción que vamos a sacar a partir de Q2 es el tema de PDFs y documentos. Claro, ese es un poco el dilema con la IA. Todo el mundo se quiere aprovechar de ella, todo el mundo le quiere sacar el máximo partido, pero yo no puedo pedirle a un usuario que cada vez que inicia sesión suba 10 PDFs porque no quieren guardarlos. No funciona, tiene una fricción tremenda. Entonces, ya, pues de nuevo es una de esas cosas que ellos tienen que valorar si el riesgo, que al final el riesgo es bajísimo, está todo encriptado, está todo cifrado, nos lo tomamos tan en serio como ellos. Pero bueno, tienen que valorar si es algo que pueden darle la luz verde o no. Y aquí es donde sí que ya les estamos diciendo, bueno, tú quieres tener tus sistemas, tus PDFs que describen el sistema que hay que modelar o políticas o controles o estándares que ya dicen cómo resuelves ciertas vulnerabilidades para que yo no te las marque como pendientes, bueno, para que el sistema, el software no te los marque como pendientes, sino como que ya están considerados y ya hay una política de empresa y una serie de controles que se ocupan de ellos. Sube sus documentos, la IA los va a analizar para ti, la IA te lo va a dar todo masticado, tú solo tienes que revisarlo y validarlo o corregirlo si es algo que no está bien, pero esos documentos tienen que vivir en el software, en una base de datos, así que si no, no es práctico. Vale. O sea, estáis considerando más la working memory, que ya lo tenéis, y memoria más de pues, unos documentos que se puedan persistir, pero no tanto lo que pasa en la sesión misma, ¿no? Sí, a ver, depende aquí ya del caso de uso, pero sí, nuestros sistemas de agentes sí que van guardando memoria también de la conversación. Es que depende si tenemos algunos flujos de usuario en los que es inmediato, yo te doy un diagrama, te doy una descripción, créame directamente el modelo de amenazas, no quiero interactuar contigo, o sea, confío en ti, IA, hazlo y hazlo bien. Luego tienen la oportunidad de corregir, pero es lo que llamamos one shot, y ahí pues no hace falta memoria porque luego ya se va a corregir a mano lo que esté mal. Claro. Y tenemos otros flujos en los que sí que el usuario quiere iterar, quiere dedicar un poco más de tiempo, no 5 minutos o 1 minuto, sino que esté pensando la IA, sino que no le importa dedicarle media hora o 1 hora para iterar y refinar. Y ahí sí que vamos guardando la conversación en la ventana de contexto y se utiliza toda la información, se filtra, se selecciona con distintos agentes en el sistema y se va reutilizando toda la información. Sí, creo que la parte de esta memoria, sobre todo en producto, te hace una diferencia brutal en cuanto a calidad, en cuanto a percepción de valor. Sí, sí, totalmente. Y de hecho también es algo que lo ves con distintos modelos, cómo son capaces de retener la información o de ir olvidándola, por el tamaño de su ventana, pero también por su atención a nivel algorítmico, que es algo que a mí me parece precioso. Y como dices, es muy importante el hacer distintos usos de la memoria. Por eso, volviendo a uno de los temas que hemos tocado inicialmente, coger a alguien que nunca ha trabajado con LLMs o con IA y entrenarle hasta ese punto se puede hacer perfectamente, pero no se hace en 3 meses ni en 6. Llegar a ese grado de comprensión y de saber, ahora aprieto la memoria por aquí, ahora la aprieto por allá, ahora esto no me sirve, eso requiere bastante experiencia y incluso pues estar formándote continuamente. Porque entiendo que lo estáis guardando en una base de datos vectorial o cómo lo estáis gestionando. ¿Hablamos de los PDFs y de ese En contexto? general, las diferentes memorias. Pues los PDFs sí, y el resto, como te decía, es efímero. El resto es en la conversación, Bueno, en la sí, es ventana. una ventana y ya Sí, está. sí. Vale. Es que nosotros también hemos visto en varios casos, sobre todo para la memoria más semántica, utilizar sistemas más de grafos, más tipo Vale. Neo4j, ¿sabes? Como para hacer las relaciones. Entonces, no sabía si es algo que habéis también investigado, pero claro, por lo que me estás diciendo, tiene más sentido la...
Para la parte semántica nos estamos apoyando en el RAG. Entonces, de En el momento, o RAG. sea, es una idea que ha surgido, pero no le hemos visto la necesidad. Hemos dicho, no, bueno, con el RAG de momento no es suficiente y ahí está. Ok, ok, interesante. Vale. ¿Hay algo que digas, mira, esto es un buen aprendizaje de la parte de memorias, que te haya sorprendido, que hayas dicho, mira, esto igual alguien se puede pegar aquí? A ver. Bueno, el modelo, la versión del modelo importa muchísimo. Yo creo que es el primer mensaje porque como en cierto momento hemos estado limitados por cuotas y era muy frustrante porque decíamos, es que no le da la memoria, es que no le da o sea, no le da la memoria y no le da la atención, porque veíamos que no era una cuestión de solamente de que cuando incrementábamos la memoria iba peor, es que a veces decías, pero si es que se ha olvidado de algo que le he dicho en la interacción anterior, o sea, aquí hay un problema fundamental, ¿no? Del algoritmo. Yo creo que el mensaje es que hay que usar varias herramientas para la memoria y que es importante pararse un poco y decir esto tiene que ir aquí, esto tiene que ir allá y bueno, pensar en el problema que estás tratando de resolver. Aquí ya no es el problema de negocio, sino el problema técnico, ¿no? Ninguna lección así como muy concreta, una anécdota concreta que te pueda decir. Bueno, yo voy preguntando porque Sí. todo esto siempre ayuda a inspirar, pero podemos pasar a... Antes comentabas la complejidad, ¿no? Que ya no es un agente, es una arquitectura agéntica. Podemos hablar un poco de orquestación. Es decir, hay varias formas de orquestar a los agentes. No sé si vosotros habéis elegido una, habéis probado varias. Cuando digo, me estoy refiriendo a bueno, pues una jerarquía o tipo más pods o tipo algo más bidireccional, no sé. ¿Cómo interactúan estos agentes entre ellos? Tenemos 4 arquitecturas de agentes y cada una es diferente. Mi equipo Ok, se lo ha pasado muy bien, puedo decir, pero se lo ha pasado bien con causa. vale. Tenemos una arquitectura que es peer-to-peer, es Un peer-to-peer. uno a uno, o sea, entre pares. Tenemos una arquitectura que es con juez, ¿vale? Web. Tenemos una arquitectura que es más un swarm, todos hablan entre todos y al final la decisión final la puede presentar cualquiera. Hay uno que Vale. vemos que suele ser estadísticamente el último en hablar, el último en concluir, aunque no está diseñado así, pero bueno, es una curiosidad del sistema. Y no sé, no recuerdo ahora mismo la cuarta, pero tenemos esas 4 y la verdad es que cada una muy, muy aplicada al caso Igual de que uso. jerárquica tradicional, más de Sí, uno que en ruta efectivamente. igual Sí, según, o sea, que en ruta efectivamente. La que jerárquica distribución. la usamos más para el proceso de comprensión del problema, de extraer la información, porque está todo muy definido. Hay una serie de handovers, ¿no? De ahora te toca a ti, está muy claro, ahora Claro, entras me está tú, pidiendo ahora entro esto, yo. pues tú haz esto y me lo veo. Sí. Vale. Ostras, pues Para la... tenéis bastante de todo. Sí, 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 sí. Así, para tampoco estar una hora hablando de esto, pero ¿me podrías explicar un poquillo cuál es la lógica detrás de cada uno, ¿no? Elegimos pues Swarm para este caso porque vimos esto. Y, ¿sabes? Vale. Bueno, como te decía, la jerárquica la hemos elegido más para la parte de extracción de información porque es un flujo muy claro. Hay distintas fuentes, hay distintas cosas a las que fijarse. Inicialmente teníamos un único agente, teníamos los problemas de memoria y dijimos, mira, multiagente, mucho mejor, cada uno especializado en su tarea, cada uno muy claro cuándo pasa la información o cuándo delegan el siguiente y todos los handshakes están muy bien definidos y funciona de maravilla. El tema de la arquitectura entre sistemas de pares, un agente que ejecuta y otro que critica, lo tenemos para un sistema de decisiones en los que las preguntas del usuario están relativamente bien definidas, hay casos de usos definidos y lo que hemos hecho es crear pares. Para esta usamos este par con sus prompts. Para este otro tipo de query creamos este otro tipo de prompts y así y los vamos extendiendo de forma horizontal. Ahora tenemos un reto de generalizar eso más y claro, ya no podemos decir, ya no vamos a hacer infinitos agentes, ¿no? Pero bueno, va a seguir existiendo en ese ecosistema, solo que va a haber uno un poco más flexible. Ok. El de Swarm lo utilizamos para un caso de uso donde la información está más dispersa y el problema es más complejo y donde, de hecho, nos desviamos un poco de nuestro flujo usual. Ahí hay un orquestador que filtra la información y la segrega y la parte y luego se lo lanza a agentes cada uno con sus tareas
Y es como una conversación, es como un bazar. Están todos ahí, cada uno lo suyo, hablando, diciendo lo suyo, y al final va emergiendo la conclusión, van compitiendo con unos con los otros, y llegamos al final a una serie de resultados como un número de riesgo, una conclusión, unas recomendaciones, etcétera, etcétera. Este Swarm lo he visto más también cuando hay como una arquitectura más de microservicios, ¿no? Si se quiere. No sé si hay un poco de correlación o... No es nuestro caso. Para nosotros cada caso de uso es un microservicio, entonces no podría ser, pero no es el caso. Vale. Y este que siempre acaba teniendo la última palabra, ¿por qué? O sea, ¿qué está pasando ahí? No es siempre, es muchas veces, emerge, pues la verdad es que es algo que todavía a nivel académico es muy interesante, pero no hemos tenido tiempo de profundizar en la cuestión. Creemos que sucede por el tipo de rol que tiene, por el tipo de tarea que es un poco más especialista en ciberseguridad. No es que no haya otros agentes del SWARM que no sean especialistas en seguridad, no es que los que no sean especialistas no tengan algo valioso que aportar, pero quizá a la hora de unificar las distintas señales, porque al final cada gente está creando información, cada gente está creando señal, quizá al final el que es capaz de unificar o extraer o sacar una conclusión más equilibrada tiende a ser ese. Es una hipótesis, pero te digo, no hemos tenido oportunidad de realmente Me parece demostrarla. interesante. Sí. Vale. Creo que has dicho los 4 ya. Creo que sí. ¿Y estos agentes viven dentro del mismo entorno y dentro de un poco de la misma zona? ¿O hay agentes que están en otros sitios, que se llaman, ¿sabes? Sí, mira, empezaron todos viviendo en la misma plataforma, pero al final nos dimos cuenta de que eso nos iba a limitar mucho. Las plataformas tienen sus riesgos, mucha inversión y al final luego te quedas limitado. Así que aunque fue una dirección inicial que se tomó, nos hemos desligado de ella y ya todos nuestros sistemas de agentes son independientes, cada uno es su microservicio. De momento, de un sistema a otro no se llaman. Vale. Y tampoco dejamos que un agente llame a uno de otro. Sí, lo que sí hacen es compartir herramientas. Varios Vale. sistemas pueden usar el RAG, varios sistemas van a poder utilizar herramientas del core, del servicio de software generalizado, pero de nuevo somos bastante pesados con el control, por el tipo de industria en el que estamos y limitamos bastante lo que pueden hacer. O sea, cada decisión de puede acceder a esta herramienta o no tiene que estar justificada. No podemos permitirnos un agente libre tomando decisiones inconsistentes en producción, no es viable Sí, para sí, lo nosotros. entiendo. Me parece también un tema súper interesante. Nosotros lo estamos empezando a tratar, agentes llamando a otros agentes y unos pues, colaborando entre sí, ¿no? Desde distintas plataformas y entornos, y es algo interesante, pero bueno. Puede que acabemos yendo en esa dirección, pero de momento, si tienen que hablar entre sí, viven dentro del microservicio y tenemos muy buen seguimiento de por qué y para qué hablan entre sí. Esa es nuestra filosofía Sí, sí, ahora sí, mismo. tiene toda la lógica del mundo. Que si quieres entramos ya en una de las últimas partes, que es esta, no sé si llamarlo Agent Ops, un poco todo lo que incluye pues observabilidad, seguridad, fiabilidad, Vale, sí. control de costes incluso en vuestro caso, bueno, en todos los casos, pero en un caso de que al final un SaaS pues, tienes un precio, tienes un lifetime value, tienes un CAC, ¿no? Tienes un montón de métricas ahí y se añade este coste que al final, ostras, no es desdeñable si se utiliza. Nosotros que producimos software, estaba viendo esta mañana lo que estamos pagando mensualmente a cursos y clouds y tal, y ostras, dices, ¿eso cómo lo voy a añadir dentro de mi modelo de negocio? Pero bueno, primero si quieres hablamos más de, no sé, de seguridad mismo, que antes has introducido un poco el tema de los guardrails. Entiendo que eso es una de las cosas más importantes. Sí, No sé cómo lo habéis estructurado, cómo lo habéis montado un buen sistema de guardrails para vuestro caso. Pues tenemos un sistema de guardrails que es lo primero que salta al principio de cualquier interacción, ¿no? Es porque, bueno, pues
O sea, yo creo que no hay muchas... Puedes hacerlo de otras formas, pero al final la única forma segura es esa, la única forma de que además los controles de monitorización de abuso de tus proveedores no te salten. O sea, si tú no quieres tener luego pues, toda una trazabilidad y toda una serie de problemas de gestión y administración y que tienes cuanto antes lo controles. Si no sucede, no tienes un problema. Si dejas que suceda y luego salta la alerta, el problema ya lo has tenido, ¿no? Ya lo has tenido. Y de nuevo a nivel de reputación, o sea, pues nosotros tenemos guardrails para que no haya un drift en la conversación, para que los temas sean ceñidos al caso de uso, tenemos guardrails pues, para el tipo de lenguaje, el tipo de preguntas, tenemos guardrails para que no haya Prompt injection igual. Prompt injection, exacto, hackeos desde el LLM, todo eso lo tenemos. Tuvimos a nivel anecdótico, ¿no? Y por ser honestos que todos tenemos nuestros problemas, ¿no? Al final somos humanos y algo se te escapa. Tuvimos un caso bastante gracioso en el que con el prompt y el drift, los guardrails estaban ahí, si tú tratabas de hablar de otro tema o le hacías una petición que no correspondía, nuestra IA le contestaba que no, pero un usuario interno le fue haciendo un drift. Y con el problema de la memoria y la atención, pues empezó con vamos a hablar de ciberseguridad, vamos a hablar de un sistema que hay que modelar, tal y cual era, y en plan 5 o 6 interacciones después lo convenció para que escribiera una canción sobre ciberseguridad. No es un incidente en producción, no pasa nada, sigue siendo ciberseguridad, no se fue del tema, pero se fue de la tarea. Claro. Te ríes, pero dices, no está todo lo constreñido que debería. Y si esto le pasa a un cliente o si la canción es sobre otro tema, pues la reputación sufre un poquito, ¿no? Nos podemos reír o podemos acabar llorando. Entonces, ese fue un ejemplo curioso, ¿no? De, oye, no se ha salido del tema, pero está haciendo una canción. Quizá no es lo que queremos, ¿no? No es la imagen de seriedad que queremos transmitir. Sí. Por suerte no va más, pero es algo que... Y es que es difícil de controlar todo, pero entiendo que si alguien lo está haciendo bien sois vosotros, porque es parte imprescindible. Nos lo tomamos muy en serio. Y para alguien que aún no ha empezado a tocar el tema de guardrails porque ha estado primero viendo que tenía un sentido de negocio y ahora dice, vale, lo estoy empezando a poner en producción y tengo miedo, ¿no? Ha habido un montón de casos que se han visto de, pues estos agentes que te están respondiendo, te están haciendo otras cosas, que les puedes pedir datos de las bases. O sea, ¿qué les recomendarías para diseñar e implementar un buen sistema de guardrails? Vale. Lo primero, que se lo tomen con calma. Es decir, no que esperen a poner el sistema en su lugar, sino que se tomen la molestia de estudiarlo. Porque poner algo por tenerlo corriendo, el agujero lo sigues teniendo. Lo que pasa es que parece que has hecho algo. O sea, te puedes cubrir las espaldas, pero no te los has cubierto bien. Entonces, no se trata tanto de poner algo deprisa y corriendo como de, mira, léetelo, infórmatelo. Hay muchísima información de fuentes completamente fiables, de gente experta en el campo. Vete a las fuentes, léetelo, léete las recomendaciones, léete todos los tipos de guardrails que tienes que poner. Tómate una semana en entenderlo, ¿vale? Y luego ponlo en su lugar y rápido. Eso es lo primero. Segundo, no es opcional, te va a dejar en evidencia. Y tercero, usa a tus compañeros, a todo, no a tu equipo de desarrolladoras, usa a todo el mundo de la empresa, porque la creatividad y la variabilidad de ideas que hay a nivel de usuario no tiene precio. A mí hay ciertas cosas que no se me ocurre preguntarle a un LLM. Es que no se me pasan por la cabeza. Por mi manera de ser, porque estoy en el trabajo, estoy más seria, más cual, pero siempre tienes el típico compañero gracioso que le empieza a contar chistes. O el típico compañero que es un mal hablado, no contigo, no con otra persona, pero o sea, yo tengo un compañero que cuando programa y cuando hace commits dices, pero tú le estás hablando así al ordenador, ¿de verdad? Es decir, no tiene sentimientos, pero wow, ¿no? Es muy jocoso. Tú lees los cómics y dices, pero bueno, igual esa boca... Y parece una tontería, pero esas distintas formas de comunicación te pueden hackear un sistema, te pueden hacer que estás usando... Al final estamos hablando de LLMs, que son algoritmos
entrenados en todo un cuerpo de lenguajes. Si yo siempre uso una forma muy académica o muy profesional de dirigirme a ellos, ya estoy dirigiendo al LLM a un espacio de parámetros que por definición es profesional. Sí. Ya le estoy inconscientemente, sin querer, le estoy guiando en una serie de direcciones. Si tú usas un lenguaje muy distinto, una forma de comunicarte muy distinta, si le estás haciendo bromas, le estás vacilando, le estás insultando, de repente te estás haciendo en otra dirección en el espacio vectorial de ese LLM y pueden salir cosas que nunca te habías imaginado. Entonces, como equipo, como empresa, ya no digo solo los desarrolladores, es decir, por favor, darle caña al LLM, a ver, tratar de romperlo, eso no tiene Sí, precio. sí, hacer ingeniería inversa, por ejemplo, yo esto Exacto. nunca lo he hecho, pero ves casos en Twitter que dices, ostras, he hecho aquí una ingeniería inversa que es que tienes que tener ese punto de, ¿sabes? Sí, y como a uno mismo o a un equipo de 3 o de 4 o de 5 no se le van a ocurrir todas las opciones, yo creo que ahí sí que es, sobre todo si además no tienes la experiencia, no estás curtido en esas batallas, expónlo a tu empresa y pídeles que hagan lo que se les ocurra, a ver por dónde falla, porque eso no Ostras, tiene, o sea, es mejor que falle en casa que falle fuera. pero es que hay tantas casuísticas, yo voy pensando y aunque me mire una lista del más experto que ha hecho, es que siempre va a haber, bueno, un poco como la ciberseguridad, ¿no? Siempre hay un punto que, entonces, claro, ¿en qué momento dices, vale, me siento seguro? Cuando dijiste, mira, esto ya puede ir a producción. Cuando tenías 40, cuando lo probasteis mucho, ¿en qué momento dices, vale, A ver, pues vamos? bueno, vuelves un poco a los principios básicos. Dices, tengo todo lo que la teoría dice que tengo que tener cubierto, todo el scope, ¿no? Sí, no. Tenemos irte a los unit test. Pon unit test de guardrails, porque además es algo que no puedes comprobar una vez, tienes que comprobar cada vez que sacas una versión. Eso me parece, quizás una obviedad, pero igual no, quizá no lo es. Tus guardrails tienen que estar en los unit tests porque no te puedes permitir un cambio de versión, un cambio de modelo, un cambio en el sistema de agentes, un cambio en tu prompt y no saber si resisten la prueba de fuego. Y eso, cualquier idea loca que se le ocurra a alguien, añadirla. Entonces es un sistema que yo creo que debería estar en constante evolución, no tiene que estresarte, pero sí tiene que ser, así como tener un conjunto de datos que tú puedes usar para evaluación, pues es que los guardrails tienen que ser parte de la evaluación, porque es parte de tu sistema de producción. Ok. Pues ahora que hablas de evaluaciones, de evals, ¿no? Que lo llamamos, ¿cómo lo habéis construido vosotros? ¿Partíais de una especie de golden set? ¿Qué pruebas habéis hecho? ¿Cómo lo estáis gestionando toda esta parte de los evals? Vale, pues la verdad es que ha sido un poquito duro al principio porque nosotros no tenemos datos propios, somos una empresa de software como servicios o SaaS. Así que, y además no retenemos los datos de los clientes por principio y por contrato. Entonces, somos pobres en datos, cosa que para alguien que viene del mundo del machine learning es un infierno, es como tu peor pesadilla. Lo que hemos ido haciendo es con ejemplos que nos mandaban de, oye, esto no me funciona, este caso es que no sale bien y lo he intentado 5 veces, pedir permiso. Me lo puedo quedar, lo puedo anonimizar y, ¿sabes? Que no quede nada de qué sistema es, de parte de quién viene, e incorporarlo. O sea, lo quiero para mejorarlo porque tú mismo me estás diciendo no es suficiente. Vamos a ver si es el prompt, si es la memoria, si es el RAR. Vamos a ver cómo lo solucionamos y vamos a incluirlo en nuestro sistema de eval. Se va convirtiendo en nuestro cuerpo de fuente de verdad. Pero ha sido un proceso lento porque no lo teníamos de partida. A mí me parece imprescindible porque si no estás a ciegas, si no, lo que hablábamos antes de los guardrails, has probado lo que a ti se te ocurre, pero hay un montón de casos de usos en el mundo real que no puedes probar. Y también lo bueno de esto es que nos dan los que fallan, los que no están 100% bien. Entonces sabemos que nos estamos poniendo a prueba como debemos, no con lo fácil, sino con lo difícil. Ok. Y cuando tenéis este punto de feedback de me esperaba esto y he tenido este otro, y lo identificáis, después el cambio, ¿en qué nivel se aplica? ¿Se aplica a nivel de prompt? ¿Se aplica a nivel de RAG? Depende Supongo que mucho del depende un poco caso. del caso. Depende, hacemos un análisis. Típicamente no es. A veces es un caso, ¿no? O sea, hacemos un análisis de por qué falla. ¿Qué pasa? ¿Es que tiene 100 componentes o es un caso en apariencia trivial que deberíamos ser capaces de. ¿Qué tiene de nuevo?
es una industria nueva, es el tamaño, es la complejidad, y entonces a partir de ahí hacemos un análisis y empezamos a tirar del hilo. Pues es que yo creo que no tiene suficiente memoria, pues habrá que cambiar de modelo o habrá que cambiar de sistema de cómo gestionamos la memoria. Vamos viendo, no hay una solución única. Por eso, de nuevo, el conocimiento que pueda tener tu equipo a nivel técnico de todos estos elementos es tremendamente valioso. ¿Y equipos que, como os pasaba a vosotros, que no teníais igual un volumen de datos importante y que están trabajando mucho con datos sintéticos? ¿Es algo que os habíais planteado, que no le ves que tenga mucho sentido? También viniendo tú de la parte de Machine Learning, ¿qué opinas sobre esto? A ver, tener datos sintéticos es mejor que no tener datos. Pero siempre diré que unos datos sintéticos los ha generado un humano con sus sesgos. Entonces, solo vas a ver lo que tú has puesto en ellos. Yo en una empresa anterior que arrancaba, estábamos desarrollando algo desde cero, un sistema, un servicio nuevo. No era un servicio que existía, era un servicio nuevo, puramente de IA, puramente LLM. Dijimos, bueno, es que ni siquiera tenemos un end-to-end test, porque no hay nada que testear. Creamos un conjunto de datos sintéticos. Es mejor que nada, pero toda esa casuística que no cumple la regla de Pareto del 80%, te la vas a perder porque tú no conoces al usuario, tú no conoces sus problemas, no conoces su manera de escribir, su manera de expresarse. Entonces, bueno, hay que usarlo con cuidado. Es mejor que nada, pero tienes que ser muy consciente de que no puedes cerrar el asunto en tu conjunto de datos sintéticos. En cierto momento vas a tener que extenderlo o deberías. ¿Habéis probado en hacer o crear agentes que estén basados en la persona, en el usuario que tenéis vosotros, como una suerte de usuario, no sintético, pero sí, como como una representación del usuario vale, para hacer igual una prueba, un test o una prueba B, ¿no? ¿Cómo responderá? No sé si lo habéis De trabajado. momento no, pero me gusta la idea. La verdad es que creo que El en nuestro synthetic caso, user lo llaman. sí, en Sí. nuestro caso yo no creo que tengamos usuarios tan diferentes. Es verdad que sí que el perfil cambia un poquito, ¿no? Puedes tener un arquitecto de sistemas, puedes tener un especialista en ciberseguridad. No es exactamente el mismo perfil, pero el proceso que siguen todos a nivel de hacer el threat modeling, el modelado de amenazas, es bastante parecido. Me gusta la idea en el sentido de la industria, ¿no? Oye, estoy modelando, tú puedes ser un agente especialista en ciberseguridad o puedes ser un agente especialista además en el sector financiero o en el sector tal. Ahí sí que le veo una posible utilidad en nuestro mundo, pero la verdad es que de momento no tenemos algo enfocado al usuario, no nos ha hecho falta. Ok, entiendo. Vale, y antes lo introducíamos un poquito, pero el tema de los costes. ¿Los estáis de alguna forma controlando, monitoreando, haciendo un capping? Y también cómo habéis ido introduciéndolo dentro al final del propio modelo de negocio, ¿no? Entiendo que vosotros sois los que pagáis a los modelos. Entonces, ¿cómo se estructura todo esto para que tenga sentido? Desde luego es un tema que está ahí siempre. La verdad es que ha ido evolucionando. Como hasta hace bastante poco, lo que hemos hecho es limitar el número de interacciones, que no entre en un loop infinito aquello, ¿no? O un loop, sino infinito más que no tenga sentido. O sea, más de 10 interacciones en nuestro caso, como muchísimo 20, es que no, o sea, si no has llegado al resultado, no vas a llegar. Hay algún problema de base aquí. Entonces, lo que hemos hecho lo primero es eso, es poner unos límites al número de interacciones entre agentes o al número de consultas al LLM para parar. ¿Eso también es un guardrail o...? Yo no sé si lo definiría como un guardrail, es una gestión del sistema, o sea, no sé. Okay. Sí. En efecto, es un control, ¿no? Pero quizá un guardrail no sé si sería la palabra. Eso es lo que hemos hecho y seguimos haciendo, pero ha sido hasta hace recientemente poco, también porque el flujo que tenemos es muy natural, o sea, bueno, aquí tienes un diagrama, aquí tienes información sobre el diagrama, créame un proyecto, créame una representación de ello. No ha lugar a grandes, o sea, hay un cierto consumo, pero podemos estimar bastante bien el consumo de tokens. Cuando nos vamos a la parte de amenazas y contramedidas, que antes mencionaba que la ventana de contexto es muy grande, que la información que tenemos es muy grande,
Hasta ahora también hemos tenido una serie de escenarios bien definidos. Como te decía, estamos pasando ahora a una fase en la que los usuarios van a poder hacer muchísimas más consultas, mucho más abiertas, ya sin límite de temática o tipología en el espacio de amenazas y contramedidas. Esperamos que el volumen de las consultas vaya a subir muchísimo ahí, en muchas más consultas por proyecto o por modelo, muchas más consultas por usuario y se les puede ocurrir cualquier cosa. Es más, yo asumo que van a aprender, según lo empiecen a usar, van a volverse más cómodos con el proceso, con la metodología y se les van a ir ocurriendo nuevas preguntas, van a iterar, nunca van a llegar al fondo de la pregunta en la primera iteración y se nos van a disparar los consumos. Además, es la parte en la que más tokens consumimos. Entonces, ¿cómo lo estamos gestionando? Con filtros más fuertes en las amenazas y contramedidas para enviar menos información y monitorizándolo. Como es algo que va a salir ahora muy pronto, en beta, no hemos tomado una decisión de negocio, pero lo estamos observando. De hecho, tenemos varias versiones de nuestro producto. Tenemos la edición Community. Ahí sí que va a estar limitado el número de consultas que puedas hacer porque es gratuita, es 100% gratuita. Estamos pensando, si vemos que hay mucha adopción, dar la opción de, bueno, añade tu tarjeta de crédito y puedes ya ir tirando, pero pagas tú porque es que no estás pagando ninguna licencia. Claro. Y ya para la gente enterprise y demás, tenemos que ver, pero sabemos que tenemos ahí un poquito de riesgo porque se puede disparar y al final esto no puede ser más, no podemos gastar más que lo que estamos recibiendo por licencia, tenemos unos costes. Entonces, estamos, como somos bastante ágiles y nos gusta mucho trabajar con el cliente y ser reactivos, no hemos tomado una decisión, pero sabemos que vamos a tener que tomarla. Sí, sí. Bueno, es interesante y vamos a ir viendo. Cada empresa está viendo cómo adaptarse y al final es que son costes que no son negligibles, realmente. No. Sobre todo si triunfa y tiene uso, pues sí. Menos. Sí, y luego además también mencionas Cloud y demás, que ya no es ni siquiera de cara al usuario, sino de cara a los desarrolladores también. Y se va sumando todo, así que hay que ser consciente. Muy bien, pues nada, si te parece podemos ir cerrando. Para los que están empezando a introducir la IA generativa en producción, en sus productos, tú que has recorrido parte de este proceso, ¿qué 3 decisiones crees que han sido importantes o relevantes y qué recomendarías, ¿no?, a estas personas? Vale. La primera sería ser muy autoexigente y muy honesto con el valor que esperas. No inicies un proyecto de IA porque es la palabra de moda, porque, bueno, te va a pasar factura, ¿no? Al final tiene que haber un retorno en la inversión y creo que es importante ser honestos y hacer esa valoración, reunir casos de usos al principio y ser honestos. ¿Cuál realmente va a aportar valor a mi organización? Sea de forma interna, por optimización o de forma porque añade valor a mis procesos, a mi recurso y nos acelera a todos, ¿no? Esa es la primera y me parece fundamental. Además, es parte de tu credibilidad interna también dentro de la empresa. Si vas quemando recursos y luego no hay retorno, pues es un problema a largo plazo. La segunda es que dentro que tengas muy claro ese objetivo y ese valor que va a aportar, que estructures el desarrollo y la entrega y el concepto en sí mismo de forma incremental. A mí me parece, sobre todo en estas iniciativas tan grandes, con las expectativas tan altas, el no hacer un proyecto submarino, ¿no? Te hundes y emerges en otra parte un tiempo después, sino el ir mostrando valor. Oye, te voy a entregar poco, pero ya ves algo. Y luego en 1 o 2 meses te voy a entregar un poquito más. Y ese progreso construye confianza. Y además a ti te permite reducir el riesgo, te permite iterar si algo no está yendo bien, puedes corregir el curso sin haber hecho una inversión de 6 meses o de 9 o de 12. Eso creo que es, a mí me ha funcionado muy bien y es mi filosofía, es algo en lo que no cedo. Digo, no, esto se hace así porque si no asumimos muchos riesgos y luego la gente va a estar descontenta, con razón, yo la primera. Y por último, es un deporte de equipo. Hacer IA es un deporte de equipo porque puedes tener a los mejores ingenieros, a los más expertos en algoritmos, pero no eres un experto en el negocio. O puedes tener a gente que comprende el negocio muy bien, pero no son expertos en IA. Entonces, creo que ser multidisciplinar y colaborar con la gente que está de cara al cliente, con la gente que es experta en tu campo, en el campo industrial en el que estés, con la gente de ventas, con otros ingenieros,
es el camino a tener buenos resultados. Muy bien, creo que va a ayudar muchísimo a las personas que nos escuchen. Y nada, para ya cerrar ahora sí, también me interesa mucho conocer qué es lo que te ha sorprendido más de la IA generativa. Tú que ya llevas pues bastantes años y has tocado pues machine learning, deep learning, ¿no? ¿Hay algo que te esté sorprendiendo o que te haya sorprendido de esta nueva tecnología? ¿Y hacia dónde crees que nos va a llevar? Un poco pregunta abierta, pero... Desde luego sí que me ha sorprendido. Creo que hay muy poca gente que puede decir que no les ha sorprendido cómo ha cambiado el panorama en cuestión de 3 años, ¿no? O sea, parece que ha sido más, pero es que estamos 3 años y medio. La primera es la velocidad. La velocidad a la que ha venido y la velocidad a la que está iterando. Para mí es francamente sorprendente. Y la segunda creo que es el nivel de abstracción al que nos estamos yendo, ¿no? Ya como programadores, como desarrolladores de software y demás, no sé si es algo que se va a mantener en el tiempo, la verdad es que no estoy segura, veo que hay mucho hype, creo que hay muchas expectativas, pero no sé hasta qué punto el grado de control y de calidad que necesitamos va a poderse generalizar, pero sí que veo una tendencia, ¿no? Que ahora de repente parece que vamos a programar todos verbalmente. Yo le digo por voz a la IA lo que tiene que hacer y lo va a hacer mágicamente. No sé si va a estar a la altura, pero sí que nos lleva a un grado de abstracción que es una transición en el mundo del software, ¿no? Al principio se codificaba a ceros y a unos y ha habido varios saltos en el grado de abstracción y parece que estamos frente a uno nuevo. No sé qué va a pasar, pero bueno, habrá que verlo y cambiar con los tiempos, ¿no? Sí, sí, algo tenemos que ser más que nunca es adaptables y no casarnos con nada tecnológicamente hablando y probar y experimentar y bueno, y ser rigurosos para llevar tecnología a producción que sea fiable, porque eso sí que estoy de Efectivamente. acuerdo contigo, que si no vamos a sufrir mucho. Entonces, nada, Berenice, muchas gracias por tu tiempo, sobre todo por todo tu conocimiento, que es súper amplio y profundo. Espero que en esta hora y media pues hayamos podido capturar parte de ese conocimiento, yo creo que sí. Y nada, muchas gracias por Muchas todo. gracias a ti, Eduard. Un placer.